primero por la presentación. Bueno, muchas gracias al Vital y al Ministerio de Producción de Ecuador por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes, acompañándolos en esta sesión, en la cual vamos a hablar de los datos del comercio de servicios basados en conocimiento. Esta charla por ahí es un poco más densa o más compleja que otras que han venido teniendo, porque justamente hay bastantes problemas con los datos. Entonces la idea es de este encuentro, ¿sí?, hacer, abordar algunas problemáticas relacionadas con estas estadísticas. En primer lugar, vamos a hacer referencia a cuál es la relevancia de las estadísticas, si es el por qué este encuentro en particular, luego a cuáles son las dificultades que hay para la medición del comercio internacional de servicios del conocimiento en todo el mundo. Esto, como les adelanto ahora algo que vamos a ver en un ratito, no es un problema exclusivo de Ecuador o de América Latina, sino es una problemática que afecta a todos los países, ¿sí? Luego vamos a ver las cuestiones metodológicas de cómo o sea, qué tipo de mediciones hay, dónde se encuentran y qué disponibilidad de estos datos hay en América Latina y Caribe, y obviamente también en Ecuador en particular. Y por último, las conclusiones, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos el por qué es importante. Como en cualquier ámbito de la economía, contar con estadísticas es algo fundamental, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, depende de dónde uno esté, pero por ejemplo, para los gobiernos es importante contar con información para poder hacer un diagnóstico de cuál es la situación, cómo está posicionado el país, en qué sectores es competitivo, en cuáles es menos competitivo, cuáles son, digamos, poder hacer un diagnóstico que permita formular las políticas más adecuadas, por ejemplo, para promover las exportaciones o para identificar cuáles son los sectores en los cuales se generan más empleo, en los cuales hay más ingreso de divisas, ¿no? O sea, para poder formular políticas, para poder ejecutar esas políticas y también para poder evaluar, ¿sí?, para poder medir el impacto que tienen las políticas y hacer las correcciones que sean necesarias, ¿sí?, en función de los resultados que se vayan a alcanzar. Y también en el caso particular del comercio internacional es muy importante contar con estas estadísticas para poder negociar acuerdos internacionales. Cuando un país negocia un acuerdo, un tratado de libre comercio que tiene un capítulo de servicios, va a tener que definir cuáles son sus intereses ofensivos y defensivos, ¿sí? Y para esto se necesita conocer en detalle cuál es la situación de los servicios específicos en ese país y cómo es el comercio bilateral con la contraparte, ¿sí? Esto va a permitir ver dónde están, obviamente, las sensibilidades y dónde están los principales intereses. Desde el punto de vista del sector privado, bueno, contar con datos es fundamental para poder prever y para poder tomar decisiones, por ejemplo, de comercio, de inversión, ¿sí? Para poder identificar cuáles son los mercados más atractivos para un servicio, para poder identificar quién es la competencia en ese mercado, para ver tal vez cuál es la forma más conveniente de internacionalizar la empresa, ¿sí?, o dónde conviene invertir, y también para ver cuál puede ser el impacto de las negociaciones internacionales. Entonces, esto es un ejercicio que los sectores de bienes lo tienen en general muy bien incorporado, que cuando se negocia un tratado de libre comercio, tienen herramientas con las cuales pueden analizar de qué manera ese acuerdo de libre comercio les va a afectar al, ¿cómo es? Si los va a perjudicar, si los va a beneficiar, dónde van a estar las oportunidades, cuáles son las posibilidades. Bueno, en servicios esto es bastante más complejo, digamos, no solo por temas de estadística, sino por la naturaleza de las negociaciones, pero también es importante poder identificar qué puede llegar a implicar un acuerdo, ¿sí?, sobre el negocio. Y obviamente desde el punto de vista de la academia es importante contar con buenos datos para poder hacer estudios, ¿sí?, y para formular propuestas también de política. Entonces, esto es algo que no es exclusivo de los servicios, pasa en todos los ámbitos de la economía, pero me parece importante destacarlo, ¿sí?, porque lamentablemente, a pesar de la importancia, en la mayoría de los países de la región no tenemos buena información sobre el comercio de servicios, ¿sí? Bueno, ¿por qué no solemos tener buena información? Bueno, no porque los Perdón, gobiernos oculten. Romina, perdón que Sí, te interrumpa. sí. Tenemos tu micrófono abierto. No sé si Jennifer Espinosa, ¿podés cerrar tu micrófono? No sé si hay alguien más, porque hay un eco.
Hay un micrófono abierto que está haciendo que retumbe la voz. Bueno, por favor, los que tengan micrófonos abiertos les pedimos si los pueden cerrar. Muchas gracias. Yo no sé si los moderadores pueden, los hosts pueden silenciar. Le pedí a Javier, si podés. Okay. Ahí. Sí, no, ni Jennifer, no hay nadie que tenga el micrófono abierto. Me parece que hace acople el... Yo tengo varios que veo abiertos, vos no los ves. Ok. Hola. Bueno. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, bueno, continúa, no hay problema. Continuemos. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son, digamos, por qué tenemos malos datos? No porque haya una intención de ocultar información de ninguna manera, sino porque es muy difícil medir bien el comercio internacional de servicios basados en el conocimiento. Entonces, voy a contarles un poco sobre cuáles son estas principales dificultades, ¿sí? Y para eso lo voy a comparar con los bienes, porque en general creo que la mayoría de la gente está familiarizada, de cierta manera, al menos con las estadísticas de comercio de bienes. Eso me parece importante distinguir cuáles son las diferencias entre las mercancías y los servicios. En primer lugar, los servicios no pasan por aduana, ¿sí? O sea, cuando un producto físico se exporta o se importa, pasa por la aduana, y al pasar por la aduana, ¿sí?, va a quedar un registro de esto. Y no solo va a quedar un registro, sino que se va a poder, digamos, obviamente no se verifica absolutamente todo lo que entra, todo lo que sale, pero se puede verificar de cierta manera si uno hay controles, y si uno lo quiere hacer, se puede tratar de ver, o sea, qué es lo que entra, qué es lo que sale, y ver si, digamos, identificar qué tipo de producto es, saber hacia dónde viene, hacia dónde va o de dónde viene. ¿Sí? Los servicios no pasan por aduanas. Gran parte de los servicios basados en el conocimiento se exporta a través de Internet, ¿sí? Se exportan a través de cables de submarinos, y no hay forma de controlar qué es lo que está ingresando, lo que está saliendo, para poder registrar, ¿sí? La documentación que acompaña al comercio de bienes, o sea, los productos que se comercian internacionalmente, tiene muchísima información que contribuye al registro. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una posición arancelaria que identifica al producto, ¿sí?, que permite saber exactamente qué es eso que se está exportando o importando. ¿Sí? Hay información sobre el origen, sobre el destino, sobre unidades de medida, por ejemplo, el peso del producto. En el caso de los servicios no tenemos nada de esto, ¿sí? La forma en la cual se registran estas operaciones a veces varía entre países, por ejemplo, cómo o sea, qué es lo que informan las empresas, o sea, lo que ponen en la facturación, pero por ejemplo la posición arancelaria no existe. Entonces ya va a ser, o sea, no solamente no están las aduanas, sino que tampoco tenemos buena documentación que acompañe a las operaciones de comercio internacional para poder identificar, ¿sí?, toda esta información. Por otro lado, las definiciones, las clasificaciones que tenemos, que un ratito les voy a contar, muchas veces son abstractas, ¿sí? Son ambiguas, entonces a veces es difícil identificar, o sea, a un determinado servicio en qué categoría es. ¿Sí? En los bienes pasa por algunos casos, sobre todo los bienes que entran en estas categorías que son otros, ¿sí? Las famosas categorías no comprendidas en otra parte, pero en general, si uno exporta, por ejemplo, banano, ¿sí?, va a haber una posición arancelaria que sea muy clara de dónde se clasifica el banano. Ahora, cuando uno exporta ciertos servicios de consultoría, bueno, ese tipo de consultoría puede estar clasificada en distintos lugares, por ejemplo. Entonces, a veces va a ser difícil definir en qué categoría va a ir, e incluso cuando esa operación sea captada, a veces va a ser difícil poder clasificarla de manera correcta. Por otro lado, a diferencia de los bienes, donde hay reglas de origen, en el comercio de servicios no lo hay. Entonces, puede haber dificultades para determinar el lugar en el cual se presta y dónde se consume el servicio, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una empresa que está en Ecuador le preste un servicio a una empresa estadounidense, pero que ese servicio no se consuma en Estados Unidos, sino en las filiales de esa empresa que están en, no sé, México y Colombia. Entonces, ¿cómo se va a registrar ese servicio? Bueno, dependiendo de cómo se capte, lo más probable es que sea una exportación que quede captado como una exportación de Ecuador a Estados Unidos, por ejemplo, si se le factura a la casa matriz, cuando en realidad la utilización sea en otro lugar. También sucede que muchas veces
los países, digamos, una transacción se factura o se paga desde otro lugar por un tema impositivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre Ecuador y Argentina no hay un acuerdo para evitar la doble tributación, y tal vez una empresa ecuatoriana, perdón, en Ecuador no, porque no tienen el problema de la doble imposición, pero en el caso de una empresa argentina, ¿sí?, que tal vez le vende algo a una empresa de Ecuador, tal vez, si esa misma empresa tiene una filial en Estados Unidos, tal vez se lo facture a la filial en Estados Unidos para que le paguen en Estados Unidos y no haya la doble imposición. Entonces eso va a quedar registrado como una operación entre Argentina y Estados Unidos y no como una operación que involucre a Ecuador, ¿sí? Porque no va, tal vez no quede captado de esa manera, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas dificultades en ese sentido. Y además, como les voy a contar en un rato, hay muy poca información desagregada por país copartes. Y también hay problemas para establecer la valoración. En el comercio de bienes tenemos criterios de valoración aduanera que permiten definir si el valor que se está declarando es razonable, ¿sí? En el caso de los servicios no, entonces en algunos casos sí no van a quedar dudas, pero en otros casos, por ejemplo, yo les hacía mención a un servicio de auditoría, una empresa declara una operación de auditoría por $5.000, puede ser, es el valor sí, pero también pueden ser 50.000 o pueden ser 500.000, y es mucho más difícil definir si ese valor que se está declarando es acorde. Entonces, vemos que hay problemas para registrar y para controlar que lo que se registre sea correcto, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasa en bienes, donde todas las estadísticas surgen de los registros aduaneros, ¿sí?, acá no hay registros aduaneros. Hay que recurrir a otras fuentes de información. Entonces, lo que van a hacer las entidades responsables de recopilar la información, si en el caso de Ecuador es el Banco Central, en otros países es el Banco Central o la Oficina de Estadísticas, si es a los responsables de confeccionar las estadísticas del comercio de servicios basados en el conocimiento, van a recurrir a encuestas en general a las empresas, pero para eso hay que saber quiénes son las instituciones a las cuales hay que entrevistar, no siempre tienen identificadas a las instituciones correctas, hay información contable, por ejemplo, o información de las empresas que cotizan en bolsa, registros administrativos, movimientos de divisas, etc. Y esto es, digamos, algunas de las fuentes que se suelen utilizar. Como les decía, o sea, con todas estas dificultades que hay, tanto como para medir, como para controlar que lo que se está midiendo sea correctamente, es que hay altas chances de que las estadísticas estén mostrando información que no es del todo precisa, ¿sí? Ya sea que no está registrando la operación que es, o el destino o el origen que corresponde, o el valor correspondiente, o incluso la categoría. Entonces, lo que vamos a encontrar es que las estadísticas de servicios suelen ser mucho menos completas y correctas que las de bienes. Aún así, es lo mejor que tenemos, ¿sí? Entonces hay que tratar de trabajar con ese tipo de estadísticas. Bueno, sigamos con las limitaciones. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, vamos a ver que tenemos poca desagregación sectorial. A diferencia de bienes, donde vamos a encontrar mucha precisión. Si yo antes les decía el caso del banano, si nosotros vamos a tener una categoría que es alimentos, dentro de esa categoría una que es frutas, y dentro de eso banano, y tal vez podamos llegar a tener distintos tipos de banano en las estadísticas de bienes. En el caso de los servicios no vamos a tener tanta precisión, ¿sí? O sea, por ejemplo, con suerte vamos a encontrar servicios de arquitectura, ¿sí? Con menos suerte arquitectura e ingeniería, con menos suerte algo más agregado todavía, pero si queremos distinguir entre distintos tipos de servicios de arquitectura, no hay forma de distinguirlo con la información que vamos a tener. Si hay poca desagregación sectorial. Por otro lado, hay errores y omisiones en la cobertura, hay poca apertura geográfica, ¿sí? O sea, hay pocos países que tienen información muy detallada sobre el país copartícipe. En América Latina muy poquitos países que lo tienen, y a veces solo desagregan a algunos socios, ¿sí?, a los principales, pero no a todos. También tenemos problemas de inconsistencia entre los países por todas estas dificultades que hay para medir. Tal vez lo que no sé, Colombia dice que le vende a Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que Estados Unidos dice que le compra a Colombia.
Entonces ni siquiera es que podemos trabajar con estadísticas espejo, como podemos hacer en el caso de los bienes. Y todo esto hace que sea muy difícil comparar, ¿sí? Comparar cómo, bueno, a lo largo del tiempo y también entre países, ¿sí? O sea, los países a medida que van pudiendo van mejorando sus estadísticas, lo cual está buenísimo, pero a veces hace que no tengamos largos periodos para comparar, o como hay cambios de metodología, también se complica en ese sentido, y como cada uno hace lo que puede en materia de estadísticas, a veces no tenemos mucha información para comparar al país con el resto. Y entonces estas son algunas de las dificultades. Y otra cosa que, como ustedes saben, tenemos 4 modos de prestación de las estadísticas. Yo ahora les voy a contar en un ratito qué estadísticas están perdón, qué modos están incluidos en cada tipo de estadísticas, pero hay muchas dificultades para captarlo, que es modo 3, porque es algo que ocurre en el exterior, no en el país. Por ejemplo, lo que hacen las empresas ecuatorianas que están establecidas en el exterior, como ocurre fuera de Ecuador, es muy difícil que Ecuador pueda captar ese tipo de información, ¿sí? Y a la vez lo que es el modo 4, ¿sí? Lo que es el movimiento de personas físicas, porque muchas veces como eso se maneja a través de cierto tipo de encuestas o algunas, que después Analia les va a contar un poco cómo se hace, cómo se estiman algunas de estas cuestiones, podemos llegar a tener problemas para ver, bueno, justamente qué servicios quedan atribuidos. Entonces, a veces el trabajar con los datos de comercio internacional de servicios basados en el conocimiento se parece más a hacer un ejercicio de adivinación, ¿sí? que otra cosa. Pero bueno, la idea de esto es contribuir a poner un poco de luz en toda esta oscuridad que hay en torno a los datos. Vamos a hablar un poco de las cuestiones metodológicas que tienen que ver con, bueno, cómo se registran, y después les voy a contar qué datos tenemos en la región, ¿sí? Lo primero que les quiero contar es que los servicios basados en el conocimiento como tales no aparecen en las estadísticas, ¿sí? Ya, si ustedes van a ver las estadísticas de cualquiera de los países de la región, buscan una categoría que sea servicios basados en conocimiento, no va a aparecer. Primero, en la literatura se utilizan distintas definiciones. Si ustedes recuerdan, conversamos un poquito sobre esto en la primera sesión. Existen varias definiciones que son similares pero no idénticas. Se utilizan en la literatura, servicios basados en conocimiento. Por ejemplo, CEPAL habla de servicios modernos. Hay algunos gobiernos de la región que hablan de servicios no tradicionales. En Uruguay se habla de servicios globales, ¿sí? A veces también se habla de los servicios que se pueden prestar digitalmente, ¿sí? Son todas categorías que no son iguales, pero que tienen bastante en común, que las podemos llegar a encontrar en distintos informes y estudios que se hacen. Como les decía, ninguna de estas existe en las estadísticas, y todas surgen de agrupar a distintos rubros, ¿sí? Estos rubros no coinciden 100%, pero suelen ser parecidos. Si nosotros acá estamos hablando de servicios basados en el conocimiento, que ahora lo vamos a repasar, pero como les comenté en la primera sesión, surge de considerar a ciertas categorías de la balanza de pagos. También tenemos que tener en cuenta que a veces, como no tenemos las estadísticas demasiado desagregadas, recurrimos a categorías más agregadas que incluyen servicios que no están incluidos en estas categorías que queremos analizar. Entonces, por ejemplo, a veces utilizamos para hacer referencia a los servicios basados en el conocimiento algunos puntos que no son estrictamente servicios basados en el conocimiento, pero eso se debe a que no tenemos suficiente detalle como para poder excluir a estas categorías que no pertenecen, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las principales metodologías que hay para medir a los servicios basados en el conocimiento? Bueno, como les decía, esto surge de agrupar a distintas categorías. Entonces, o sea, ¿dónde están esas categorías? Lo primero es la balanza de pagos, ¿sí? O sea, la balanza de pagos es el registro contable de todas las transacciones que se dan entre residentes en un país, ya sean personas físicas o jurídicas, y residentes en el resto del mundo. En la balanza de pagos hay muchas transacciones, ¿sí? Entre ellas están la prestación de servicios, ¿sí? Entre residentes y no residentes. O sea, es la balanza de servicios. Esto en la mayoría de los países es una responsabilidad del Banco Central. En algunos países, como les decía, como es el caso de Argentina o de Panamá, es competencia del Instituto Nacional de Estadística. La balanza de pagos en todos los países se
se registra, se contabiliza a partir de una metodología estandarizada, que es la metodología del Fondo Monetario Internacional. Ha habido distintas versiones. Hoy la mayoría de los países, entre ellos Ecuador, utilizan el 6º manual de la balanza de pagos. Pero hay algunos países en la región que todavía utilizan el 5º manual, sí que tiene algunas diferencias, incluyendo en el comercio de servicios, que luego Analía lo que va a hacer referencia a esto. Cómo la balanza de pagos toma las transacciones entre residentes y no residentes, idealmente, y digo idealmente porque no siempre es posible captarlo bien, pero refleja las transacciones entre de los modos 1, 2 y 4. ¿Sí? En el caso de Ecuador serían todas las transacciones que tienen lugar entre personas naturales o jurídicas residentes en Ecuador y sus equivalentes en el resto del mundo. Ahora, las transacciones que hacen las empresas extranjeras que están establecidas en Ecuador o lo que hacen las empresas ecuatorianas establecidas en el exterior no va a estar reflejado porque no implica transacciones entre residentes y no residentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener para todos los países. Vamos a tener la balanza de pagos. Lo que vamos a ver es que hay distinto nivel de desagregación en la balanza de pagos, ¿sí? Como esto es muy agregado, hay una clasificación que se ha hecho, que se conoce como IVOPS, que es la clasificación ampliada de los servicios de la balanza de pagos. Es decir, a estas categorías de la balanza de pagos se las abre en categorías más detalladas, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar un poco cómo es esto, pero para estos grandes agregados vamos a tener separados a los distintos componentes de servicios que forman parte de cada una de estas categorías. Como está basada en la balanza de pagos, ¿sí? También refleja las transacciones entre residentes y no residentes, es decir, los modos 1, 2 y 4, no el modo 3. El modo 3 lo vamos a tener en las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Esto también sigue una metodología estandarizada internacionalmente, pero muy pocos países tienen estas estadísticas detalladas. De hecho, en América Latina no encontramos este tipo de estadísticas, ¿sí? Estas estadísticas, que sí, por ejemplo, vamos a encontrar para países como Estados Unidos o desde la Unión Europea, algunos países asiáticos, lo que hacen es reflejar las operaciones de empresas extranjeras, ¿sí? en un determinado país. ¿Sí? Esas son las operaciones de filiales de empresas multinacionales. Y en general lo que muestran es las ventas, ¿sí? Pero también solemos tener otros datos como por ejemplo cantidad de empresas o empleo. Esto sería lo que corresponde al modo 3. Como les decía antes, muy poca información disponible sobre esto, ¿sí? Y por último tenemos un manual de estadísticas y comercio internacional de servicios de Naciones Unidas, que lo que hace es, digamos, establecer las buenas prácticas para recopilar los 4 modos de prestación de estadísticas, ¿sí? Entonces está basado en complementar la clasificación extendida de la balanza de pagos con las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Entonces, idealmente tiene los 4 modos del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC, el GATS, ¿sí? Que serían los modos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente, como no tenemos buenas estadísticas del modo 3 en América Latina, tampoco tenemos esto bien detallado en la región, ¿sí? Pero esto es como idealmente cuáles serían como las guías metodológicas. Acá resumiendo un poco lo que veníamos diciendo, ¿sí? Tenemos, este es el mismo gráfico que yo les mostré en la primera sesión, que tenemos en cada rubro. Bueno, lo que son transacciones entre residentes en un país y residentes en el resto del mundo, ¿sí? Modos 1, 2 y 4 van a estar en la balanza de pagos, ¿sí? General y en su clasificación extendida en el caso de los países que detallan. Lo que es modo 3, solamente las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? Porque son transacciones entre residentes, por ejemplo, entre una empresa extranjera, o sea, una empresa estadounidense establecida en Ecuador o una empresa ecuatoriana establecida en Estados Unidos, ¿sí? Esto, si hay información, está en las estadísticas de filiales extranjeras. Y luego hablamos del modo 5, no sé si recuerdan de la primera sesión, nos referíamos a estos servicios que no se comercian de manera independiente, sino que se comercian dentro de los bienes, es decir, que forman parte del precio del bien, porque son servicios que fueron utilizados como insumos, son servicios de oferta conjunta con ese producto. Esto, obviamente, si nosotros
estamos pensando, por ejemplo, en las exportaciones, no sé, de una prenda de vestir, una camisa que exporta Ecuador, una camisa de diseño ecuatoriano, el diseño forma parte del precio de la camisa, y cuando Ecuador exporta una camisa que cuesta $100, bueno, parte de esos $100 corresponden al diseño, pero no lo vamos a estar distinguiendo. Y vamos a tener una exportación de camisas, ¿sí?, por $100. Forman parte de las estadísticas de comercio. No obstante, hay una base que hicieron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es la base que se llama TIVA, que es la sigla en inglés de Comercio en Valor Agregado. Y esta base de datos nos permite, de manera muy agregada, pero tener cierta aproximación digamos, está hecha a través de las matrices de insumo-producto, y permite ver, ¿sí?, qué porcentaje del valor de las exportaciones de un sector determinado se explica por distintos sectores, entre ellos los sectores de servicios. Entonces, no vamos a poder saber cuánto es el diseño, cuánto vale el diseño incorporado en una camisa, pero sí tal vez ciertos servicios relacionados con el diseño en las exportaciones de textiles y prendas de vestir, ¿sí? Entonces es una forma de acercarnos a eso, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las categorías de balanza de pagos, ¿sí? Esto también habíamos comentado algo en la primera sesión, nos referimos a 4 grandes categorías para servicios basados en conocimiento. Los cargos por uso, en primer lugar, los cargos por uso de propiedad intelectual, ¿sí? Los cargos por uso de propiedad intelectual incluyen al uso de derechos de propiedad, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, una patente, y a las licencias de reproducción y distribución y derechos conexos, por ejemplo, o sea, licencias para reproducir o distribuir una película, ¿sí?, o un software. Eso va a estar en cargos por uso de propiedad intelectual. Yo después les voy a dejar esta presentación, y ustedes haciendo clic ahí en los botones que tiene la I pueden ir a ver más detalles sobre todo esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el caso de América Latina, casi ningún país abre esta propiedad intelectual. Entonces nosotros vamos a ver que hay comercio, tanto, sobre todo importaciones, hay algo de exportaciones, la región es importadora neta de estos servicios. Lo que vamos a encontrar es que no sabemos si lo que se está pagando, por ejemplo, es por el uso de por la reproducción de una película o de un software, ¿sí? Entonces no tenemos forma de detallar esto en la mayoría de los países de la región. Por otro lado, hablamos de los servicios de telecomunicaciones, informática e información. Ahí en realidad lo que siempre tomamos como servicios basados en el conocimiento es informática, pero en muchos casos, en muchos países de la región que no lo abren. Entonces, al no abrirlo, cuando queremos ver, por ejemplo, comparar entre países, tenemos que tomar esta categoría que es más agregada, ¿sí? Entonces, eso es principalmente informática, lo que nos interesa ahí, ¿sí? Telecomunicaciones, creo que es claro, información son, por ejemplo, servicios de agencias de noticias. La categoría más importante en el comercio mundial, tanto mundial como de la región, es la de otros servicios empresariales. Ahí tenemos servicios de investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo tenemos investigación y desarrollo en ciencias sociales, en ciencias naturales, ciencias exactas, todo en esa categoría. También en algunos países puede haber información desagregada, en la mayoría no lo tenemos. Entonces no sabemos qué hay ahí, por ejemplo, ensayos, análisis, ensayos de pacientes, ciertos tipos de asistencia técnica, todo eso va a estar ahí. Los servicios profesionales de consultoría en la administración de empresas, ¿sí? Tenemos jurídicos, contables y de administración, que algunos países lo abren entre sí, otros no, y también publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión. ¿Sí? O sea, también hay países que ponen otros servicios empresariales, otros que ponen servicios profesionales de consultoría de administración y otros que lo abren. Servicios técnicos relacionados con el comercio y otros servicios empresariales, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, arquitectura, ingeniería, otros servicios técnicos, lo que es tratamiento de residuos, servicios agrícolas, mineros, pero por ejemplo, lo que son servicios mineros, ¿sí? Hay, por lo menos en Trademap, hay unos 7 o 8 países en todo el mundo, nada más, que desagregan a este nivel. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a poder saber qué es lo que se está refiriendo. Después tenemos los servicios relacionados con el comercio, los servicios empresariales. Otros servicios empresariales tiene todo lo que no entra en ningún otro lado. Entonces acá vamos a encontrar traducción, economía, fotografía, todo ahí mezclado.
tiene nada que ver. Y después hay una categoría que es servicios de arrendamiento operativo, que en general no lo ponemos en servicios basados en conocimiento, son por ejemplo los alquileres de plataformas petroleras, que aparecen ahí, pero a veces no podemos distinguir, ¿sí? Pero les aclaro que. Y por último, los servicios personales, culturales y recreativos, que son en su mayoría audiovisuales, pero también tenemos otras categorías, como pueden ser, por ejemplo, algunos servicios de salud, de educación, ¿sí? De otros de entretenimiento que van a entrar en esa categoría, ¿no? Entonces, idealmente, trabajamos con lo más desagregado posible que tengamos. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre tenemos información desagregada. Acá yo les voy a hacer una aclaración. Yo acá les estoy mostrando lo que hay en la base de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Porque es una fuente que utilizaríamos, o sea, es una de las fuentes más completas que utilizaríamos, por ejemplo, para comparar, si queremos mirar todos los países del mundo, ¿sí? Y tomé el año 2019 porque hay algunos países que todavía tienen dificultades con los datos de 2021, 2020 es un año atípico. Entonces, miré el 2019 para ver qué es lo que hay y mostrarles a ustedes. De 33 jurisdicciones, ¿sí? América Latina y el Caribe, acá les marqué la cantidad de países que tienen datos de cada categoría en esa base, ¿sí? Les aclaro esto porque, por ejemplo, países como Ecuador o como Argentina tienen mayor detalle del que aparece, o sea, tienen sus bancos centrales, sus oficinas estadísticas, tienen mayor detalle del que aparece aquí. Pero, por ejemplo, de lo que es cargo por uso de propiedad intelectual, hay 28 países que reportan el agregado, 28 de los 33, y ninguno desagregado. O sea, no hay forma de saber el detalle. En lo que es telecomunicaciones, informática e información, yo les decía, lo que nos interesa es informática nada más, pero solo 22 países la desagregaron. Entonces, si queremos ver algo de toda la región, tenemos que tomar telecomunicaciones, informática e información, porque no vamos a poder ver lo de información. Ahí vi que en el chat había una pregunta sobre TIC en general. Nos tomamos lo que es informática como TIC o telecomunicaciones, informática e información, pero a veces se utiliza esto como sinónimo de los servicios que se prestan digitalmente, y los servicios que se prestan digitalmente pueden ser muchos más, ¿sí? Ya de hecho la mayoría de todos estos pueden entrar ahí. Entonces a veces depende de cómo lo define cada país. En lo que es otros servicios empresariales, ¿sí? De los 33 países, miren que el detalle está para muy poquitos. En la base de la OMC, en general es Colombia y Costa Rica los que tienen este detalle. Países como Argentina o Ecuador, entre otros, tienen un detalle mayor, pero no está ahí, ¿sí? Y de hecho hay pocas series, digamos, no tiene muchos datos hacia atrás con el detalle, entonces por eso es que no tenemos tanta información. Bueno, y así con todas las categorías, no las voy a nombrar todas, pero básicamente, como pueden ver acá, hay muy pocos países que están incluidos en las bases de datos con información detallada. Y esto presenta una dificultad muy grande a la hora de analizar o de tomar decisiones, porque, por ejemplo, si queremos ver cómo es, imagínense que Argentina y Ecuador negocian un acuerdo de servicios, bueno, si queremos identificar, por ejemplo, cómo es el comercio bilateral o qué es lo que exporta cada uno al socio, todo esto no lo vamos a tener en detalle. Entonces esto nos va a generar una dificultad muy importante a la hora de tomar distintos tipos de decisiones. Algo similar, acá está visto por categoría y acá está por país, ¿sí? Sobre un total de 54 categorías, que sería como el máximo nivel de desagregación posible, ¿sí? 54 renglones. La mayor parte de los países, ¿sí? Por ejemplo, acá está Ecuador con 9, tiene 9 sectores, ¿sí? Algunos con 6 sectores, y los que tienen más detalle en esta misma base de datos son Costa Rica y Colombia, que no llegan ni a la mitad. Ahora, esto no puede pensar, bueno, somos países en desarrollo, no tenemos grandes capacidades. Bueno, pero miren Canadá. Canadá es un país mucho más desarrollado que todos nosotros, y aún así tiene solamente 25 categorías desarrolladas. Y Estados Unidos, ¿sí? la mayor economía del mundo, el líder mundial de los servicios basados en conocimiento, tiene 51. Esto tiene que ver con los problemas que hay para poder medir, y también que a veces cuando uno empieza a ir de manera muy desagregada, se topa con problemas como el secreto estadístico, ¿sí? Porque si uno puede individualizar a la empresa que está haciendo esa transacción, ¿sí? No se va a poder informar esto detallado. Muchas veces la falta de detalle tiene que ver no con que no esté medido, sino con que no se puede revelar
eso. Y esto es un gran problema para países pequeños como de América Latina, donde a veces en ciertos sectores, sobre todo muy detallados, son 1 o 2 empresas nada más que las que exportan estos servicios, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador la fuente principal es el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central del Ecuador con su encuesta de comercio internacional de servicios. Y esto, si se meten en la página del Banco Central del Ecuador, lo van a ver en la parte de estadística del sector externo y el boletín trimestral de la balanza de pagos. ¿Qué estadísticas tenemos de Ecuador? Bueno, tenemos, como les comentaba antes, hubo un cambio de metodología, así que en Ecuador se implementó en el año, o sea, en realidad se implementó en el año 2019, pero con series desde el 2016, ¿sí? Tenemos la nueva metodología, que es la que se utiliza en la mayor parte de la región, y si queremos ver hacia atrás, tenemos, o sea, desde 1999, las estadísticas con la metodología anterior, la del quinto manual, ¿sí? Es importante mencionar acá, ustedes pueden comparar si quieren, para el periodo del primer trimestre del 2016 al tercero del 2019, si esas las estadísticas son trimestrales, uno puede comparar, van a notar que hay algunas diferencias entre ambas metodologías, y no son del todo comparables, no sería correcto hacer una serie de todo el periodo sin ajustes. Y en cuanto a la desagregación, en cuanto a desagregación sectorial, Ecuador tiene una buena desagregación sectorial en comparación con otros países de la región, si se utiliza la metodología del sexto manual, y tiene algunos de estos rubros desagregados de esta estadística detallada, esta metodología que implica abrir un poco más estos sectores, ¿sí? Lo que no está disponible en la página web central es la desagregación por país copartícipe. ¿Sí? Entonces van a poder ver cuáles son los totales de cada rubro que exporta Ecuador, pero no quién es el país que está del otro lado de esas transacciones. Y como les decía antes, por las dificultades que tenemos a veces para poder medir, las estadísticas espejo a veces no sirven. ¿Por qué? Porque tal vez uno podría decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de la Unión Europea, uno podría mirar lo que Estados Unidos o la Unión Europea dicen que le compran a Ecuador, pero lo que vamos a encontrar es que a veces lo que está reportado del otro lado no tiene nada que ver con lo que está reportado de este lado. Entonces, esto puede ser una dificultad, ¿sí? Bueno, aquí les muestro la desagregación de Ecuador. Estos son los datos de Ecuador del 2021, ¿sí? Como les decía, pueden ver, esto es el valor anual, pero pueden ver la serie trimestral con esta metodología desde el 2016, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no hay apertura de propiedad intelectual, sí de telecomunicaciones, informática e información, por eso está acá informática. En lo que son otros servicios empresariales hay una desagregación bastante abierta, ¿sí? Por ejemplo, algo interesante es que distinguen lo que son servicios jurídicos de lo que son los servicios contables, ¿sí? O los servicios de consultoría en gestión, que esto es algo que muchos países los tienen todos juntos. Sí, acá está desagregado, ¿sí? Pero en otros rubros, como por ejemplo arquitectura e ingeniería o los agrícolas, mineros, etc., ya no tenemos la apertura, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente para darles a ustedes un panorama de cuál es la información que está disponible. Bueno, ya acercándome al final y ya para dejarle también a Analía que va a complementar esto con toda la experiencia de Ladi, algunas conclusiones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, como vimos, hay enormes limitaciones en materia de disponibilidad de estadísticas en todo el mundo y en América Latina en particular. ¿Sí? Ya tenemos, obviamente, si Estados Unidos o la Unión Europea tienen problemas, que son los problemas más grandes, y esto hace que sea esta falta de información robusta, que sea mucho más difícil tomar decisiones, ¿no? Tanto de política pública como de negocios y también hacer estudios. Entonces, esto es una gran limitación. Entonces, es súper importante trabajar en la mejora de las estadísticas. Y esta mejora de las estadísticas se puede hacer obviamente al interior de las instituciones responsables en cada país, mejorando, por ejemplo, la cobertura de las encuestas. Obviamente para eso se necesita presupuesto, y es algo que en muchos países de América Latina tenemos ese tipo de problemas, por ejemplo, mejorando la cobertura de las encuestas, aumentando el diálogo con el sector privado, ¿sí? para poder identificar quiénes son los actores y poder conocer mejor esto, pero también es clave avanzar a nivel multilateral y regional en distintos espacios en los cuales se puede intercambiar información y buenas prácticas. Entonces, en este sentido, obviamente hay instituciones
que brindan asistencia técnica, como pueden ser obviamente el SMI, el BID, ¿sí? La LADI que apoyan a los países a nivel mundial o de la región en esto, y hay distintos foros internacionales también, por ejemplo el G20, la OCDE, donde se intercambian buenas prácticas y se busca mejorar eso. Estas iniciativas son cruciales y es obviamente para aprender de la experiencia del resto, y también como el comercio ocurre entre países, los intercambios de información entre países en la medida de lo que el secreto estadístico lo permite, ayuda mucho a mejorar este tipo de estadísticas. Así que bueno, ahora Analía les va a contar mucho lo que se está haciendo en Aladi en ese sentido, así que yo les agradezco mucho y me quedo para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Romina. Vamos a escuchar ahora a Analía Peña, que es licenciada en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay y técnico en Gestión de la Calidad UNIT ISO 9000. Analía actualmente se desempeña en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría de Aladi, la Secretaría General de Aladi, y tiene a su cargo, entre otros, los temas sobre el comercio de los servicios y la vinculación de Aladi con la Organización Mundial de Comercio. Adelante, Analía. Bueno, muchas gracias, Verónica. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, al BID, muchas gracias a Romina por compartir el espacio. Yo trabajo, como decía Verónica, en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la ALADI, y en el área de servicios, bueno, particularmente se ha desarrollado en el ámbito de la ALADI toda una estadística del comercio internacional de servicios de los países de la región, y bueno, la idea es presentarles un poquitito cómo han sido los trabajos. Bueno, un poco, de repente al principio voy a ver algunas cosas que Romina ya habló, pero bueno, la idea es pasar bien rápido por eso, como para dar un marco introductorio a los trabajos que se están desarrollando en la Secretaría General. Rápidamente, porque Romina ya habló de las características, de las principales particularidades del comercio internacional de servicios, ya habló de la dificultad en la medición, de las mismas particularmente por la característica de intangibilidad de los servicios. Hay variadas fuentes de información, sobre todo dependiendo de cada uno de los servicios que se trate, diferentes niveles de agregación, después más adelante lo vamos a ver. Nosotros tenemos desde países que nos reportan solo un total servicios, hasta países que nos reportan bastante desagregada la información. No hay estadísticas por país copartícipe. Si bien algunos países algo compilan por estadísticas por país copartícipe, hay muy poca información como para que sea útil volcarla en una base de datos y difundirla. Y bueno, todo esto provoca una dificultad en la comparabilidad, ¿no? Los diferentes niveles de información dificultan la comparabilidad de la misma. A su vez, las fuentes de información también son muy diversas, dependiendo del servicio de que se trate. Sobre todo hay encuestas a empresas, a personas y hogares, a viajeros. A todos le han hecho alguna encuesta en un aeropuerto cuando llega. Bueno, registros administrativos en las aduanas con migraciones, y el sistema de notificaciones de transacciones internacionales, que es un sistema de bancos centrales. Yendo particularmente a la base de datos de estadísticas de la Secretaría General de la ALADI, como les decía, es una base que tiene el alcance de los 13 países miembros. Repasando, los países miembros de ALADI son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es decir, toda América del Sur, más Cuba, Panamá y México. Esta es una información anual, si bien los países mayormente la reportan en forma trimestral, pero en la base nuestra está cargada, es en forma anual, desde el año 95, y la última información disponible es del año 2021. La clasificación que se utiliza para esta base de datos es la del Manual de Balanza de Pagos, ya mencionado también por Romina, y la base está en dos versiones de este manual, en la 5ª versión y en la 6ª versión. Porque cuando se comenzó esta base por allá por el año 2012, había muchos países todavía de la región que reportaban en la 5ª versión del Manual de Balanza de Pagos. Ahora ya la mayoría se pasó a la 6ª versión,
pero bueno, para mantener el histórico real, se mantiene la base en las dos versiones. Actualmente hay, incluso como ahí lo dice la presentación, en la versión quinta va desde el 95 al 2016 y en la versión 6 del 2006 al 2021. Es decir, hay un empalme, hay 10 años que la información está en las dos versiones. Esto se va a cambiar en la última reunión de funcionarios gubernamentales especializados en estadística de servicio, que es una reunión que se hace en forma anual acá en la Secretaría General, con expertos de los países miembros, de los bancos centrales y de los institutos de estadística, son quienes nos indican cómo tiene que ser, nos dan las pautas para mantener la base. Bueno, en la última reunión dijeron que no quieren este empalme, entonces la base se va a cambiar y se va a mantener en la versión 5 solo hasta el año 2006, y del 2007 en adelante se va a mantener en la versión 6, porque en realidad ya casi todos los países están reportando en la versión 6. En la base se va a encontrar información por principales sectores, que vamos a ver después más adelante cuáles son, o por clasificación ampliada, siempre en función de lo que cada país reporte. Bueno, la metodología, como ya les comenté, nosotros tenemos institucionalizada una reunión, que es la reunión de funcionarios gubernamentales especializados en estadísticas del comercio internacional de servicios, que ya va ahora en octubre fue la quinta reunión, que aquí fue donde surgió la solicitud de los países de que la Secretaría General desarrolle esta base de datos. Se fue viendo cómo era la mejor manera de presentar los datos, qué datos nos podía presentar cada país, de qué modalidad, y bueno, es allí donde anualmente nos van dando las pautas de cómo se puede modificar y perfeccionar la base. Los países nos reportan información en forma anual, en formularios adaptados para cada país miembro, es decir, no nos mandan la información solo como ellos la tienen, sino que nosotros les mandamos unos formularios a ellos que ellos tienen que completar. Esto es para facilitarnos a nosotros poder parametrizar la información y volcarla en la base, ¿no? Y nos mandan información del año anterior, ahora por ejemplo nos mandaron del 2021, y cuando es estadística de servicios los países hacen muchas revisiones de muchos años para atrás muchas veces. Ahora aparte de repente modifican la metodología, ahora Chile hizo un cambio muy grande de modificación de metodología, y me mandó revisiones de repente hasta, no sé, ya no me acuerdo, pero fueron anterior al 2006 seguro. Entonces, como los países hacen esas revisiones a años anteriores, es que nosotros tenemos que hacer correlaciones entre ambas versiones, porque si, como la base desde el 2006 para atrás está en la versión quinta del manual de balance de pagos, si en las revisiones me incluyen estos años, por más que me reporten en la versión 6, nosotros lo tenemos que llevar a la versión quinta. Estas correlaciones son todas tomando las recomendaciones del Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, que ya se los mencionó Romina, que en lo que tiene que ver para el mantenimiento de la base de datos es como una especie de Biblia, porque es donde están las recomendaciones también para asignación por modo de suministro, que después vamos a ver, y bueno, se utiliza muchísimo. Y después también en la base de datos están los metadatos, es decir, son unas notas metodológicas por país que indican quién es el organismo compilador de las estadísticas, responsable, cuál es la metodología utilizada, las fuentes de información, las versiones, etc. Esto está también en actualización desde la última reunión, ya hay algunas que ya están actualizadas, pero bueno, no todos los países nos han enviado esta información. Bueno, acá teniendo en consideración todos los sectores, ¿no? Digo, tenemos no solamente servicios basados en conocimiento. Para ver la diferencia entre la versión 5 y la versión 6, la versión 5 tiene 11 componentes normalizados que se ampliaban a 74 y la versión 6 tiene 12 componentes normalizados que se amplía a 90. Como se ve, la mayoría de los países ya reporta en la versión 6. Paraguay está con asterisco porque empezó a reportar ahora en el 2021, entonces todavía algunos servicios los reportan en MMP5, entonces bueno, por eso como está en el periodo de transición, se mantiene en las dos líneas. Y Venezuela no nos reporta información, nosotros bajamos la información del Banco Central de Venezuela, pero solo se consigue información por total servicios. Al tener la información por total servicio, no podemos detectar si es en una versión o en otra. En la reunión de funcionarios gubernamentales que hubo hace poco, no vino gente del Banco Central de Venezuela, o sea, no pudimos confirmar esta información, así que bueno, lo de Venezuela es un debe que tiene la Secretaría General todavía para tener la información bien actualizada. O sea, hay información en la base de datos,
es al año 2018 y es por Total Servicios. Las diferencias entre una versión y otra, lo que tiene de más innovador en la versión 6 es que tiene dos nuevos sectores, que es servicio de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros, que son actividades de empresas que no son propietarias de los bienes. Acá tenemos, por ejemplo, el refinado de petróleo. Y la otra actividad, que es mantenimiento y reparación, que son también trabajos de residentes en bienes de no residentes, y acá, por ejemplo, tenemos la reparación y el mantenimiento de buques. Estos dos primeros sectores prácticamente ningún país los reporta, es decir, todavía los países no están reportando estos sectores. Y bueno, después hubo algunos otros cambios entre la versión 5 y la versión 6, como servicio de comunicaciones, que se abrió en transportes, y servicio de telecomunicaciones. Transportes pasó a tener mayor relevancia. Entonces, bueno, ahí mayormente tienen los cambios entre las dos versiones. Y en lo que les comentaba, el manual de estadística de servicio dice específicamente, y un nivel muy detallado, dónde hay que cargar, cómo hay que hacer las correlaciones que antes les mencionaba entre ambas versiones. Yendo específicamente a lo que nos reporta Ecuador, nos reporta el Banco Central de Ecuador. Ecuador, honestamente, el año pasado, por ejemplo, fue el único país que me mandó la información antes de que nosotros la pidiéramos. O sea, está bastante aceitado el procedimiento de envío de información con Ecuador. Nos manda reportes desde el año 95, y en el 2009 fue la primera vez que nos mandó en la versión 6 del manual de balanza de pagos. Reporta información bastante desagregada, bueno, obviamente por principales componentes y también por clasificación ampliada. Vamos a ver que en los rubros que habitualmente se reportan en forma desagregada, Ecuador lo hace. Y como fuente de información utiliza diversos registros administrativos y la encuesta de comercio internacional de servicios también, que ya se mencionó. Bueno, acá tenemos, yendo específicamente a servicios basados en conocimiento, unos cuadros que indican por país cómo nos reporta la información, qué es lo que cada uno de estos países reporta. Por ejemplo, encargos por el uso de la propiedad intelectual, tal como decía Romina, nadie lo reporta en forma desagregada, nos reportan por total de este rubro. Diferente es el caso de servicios de telecomunicaciones, informática e información, que los países reportan a un nivel bastante más desagregado. Se reportan telecomunicaciones, reportan informática, reportan servicios de información. La mayoría, cuando desagregan todo lo mismo. Y Ecuador es de los países, como se ve, de que más desagrega en este rubro también. Bueno, después otros servicios empresariales es lo más desagregado, y como se ve, Ecuador desagrega bastante. Y en servicios personales, culturales y recreativos también. Hay algo de servicios audiovisuales, servicios personales, culturales y recreativos, pero como se ve, hay una bastante similitud en lo que nadie reporta. Por ejemplo, enseñanza, educación no reporta a nadie. Entonces, bueno, como que en ese sentido algo de comparabilidad se podría llegar a tener, pero igual es difícil. Y bueno, alguna aclaración, también hay países que ni siquiera un total. ¿Ven? Por ejemplo, acá Paraguay en servicios personales no me reporta ni un total. Y no hay información de Venezuela, como les comentaba más adelante, porque Venezuela solo se consigue total servicios. Entonces, a lo que no desagrega ni siquiera por principales componentes, que son los 11 grandes rubros o 12 grandes rubros en la versión 6, no se puede incorporar en este cuadro porque no tenemos esta información. Bueno, algunos gráficos, toda esta información que se pueden extraer con los datos que hay en nuestra base de datos. En el cuadro de la izquierda vemos la evolución del comercio internacional de servicios de todos los rubros, no solo de servicios basados en conocimiento, donde se ve la caída drástica en el 2020 por motivos de la pandemia, ¿verdad? Y en el cuadro del medio se ve la evolución del comercio solo de servicios basados en conocimiento. Y acá se nota que la caída no fue tan drástica en la pandemia, porque en el total servicios está incluido transportes y viajes, que obviamente fueron los dos sectores que más se vieron afectados por la pandemia y que no están incluidos en los servicios basados en conocimiento. Y en el caso y lo que se observa también muchas veces en el tema de servicios basados en conocimiento es que la recuperación post pandemia se llega a niveles que muchas veces superaban los niveles antes de la pandemia. Esto es porque los servicios basados en conocimiento, la mayoría se pueden suministrar por la vía digital. Y bueno, como todos sabemos, hay muchos servicios que después de la pandemia es como que todavía han tenido un impulso, se siguen suministrando por la vía digital y han aumentado. A cosas que antes no se hacían por la vía digital,
ahora se hace mucho más. Por eso es que la recuperación post pandemia de estos servicios está superando los niveles antes previos de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, y en el cuadro de más a la derecha vemos específicamente por Ecuador, que bueno, prácticamente no se vea que se vaya afectado, sobre todo la exportación de servicios basados en conocimiento en forma previa a la pandemia, y viene recuperándose también. Bueno, después la base de datos nuestra tiene otro módulo que es estadísticas por modo de suministro, que este módulo no es información que nos manden los países, porque los países no compilan sus estadísticas por modo de suministro. Ellos compilan el total, no le asignan a cada servicio en qué modo fue prestado. Pero este es un trabajo de asignación que realiza la Secretaría General, o sea, los países nos mandan información y nosotros asignamos a cada una de las transacciones del manual de balance de pago, ya sea por componente normalizado o por clasificación ampliada, le asignamos 1 o 2 modos de suministro. Eso vamos a ver después. Obviamente, estamos hablando de modo 1, 2 y 4. El modo 3 no está en este trabajo porque el modo 3 no registra transacciones entre residentes y no residentes, o sea, refiere a una inversión que se vino y que se instaló en el país. Un banco vino y se instaló en mi país, entonces allí no hay transacción entre residente y no residente, por lo tanto no se registra en balanza de pagos y no puede formar parte de este trabajo. Y bueno, después para este trabajo de asignación que hace la Secretaría General, de definir, bueno, para este servicio lo cargo a este modo o a este otro, se utilizan no solo recomendaciones del Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, que hace una aproximación, pero medio simplificada por el modo predominante, pero nosotros queríamos que en aquellos servicios que pueden ser suministrados por varios modos, cargar una ponderación a cada uno de esos modos, y bueno, por eso se tomaron otros estudios. Hay un estudio que ahí está mencionado, que es un estudio del OMC, que justamente dice cuando hay más de un modo que pueda ser asignado a determinado servicio, cómo trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en este cuadro, teniendo en cuenta solamente los grandes rubros de servicios basados en conocimiento por principales componentes, vemos que, por ejemplo, los cargos por el uso de propiedad intelectual se cargan al modo 1, los servicios de tecnología y comunicación se cargan mayormente al modo 1, excepto servicios de informática, que se pueden cargar a modo 1 y modo 4, un 50% en cada uno de los rubros. Este 50% es lo que sacamos, por ejemplo, de otros estudios, ¿verdad? Que nos decía, bueno, cuánto cargar a modo 1, cuánto cargar a modo 4. Otros servicios empresariales también se carga modo 1, modo 4, porque depende de dónde está el prestador de servicio a la hora de prestar el servicio, va a ser modo 1 si lo hace vía en línea, como este curso ahora, o modo 4 si se traslada a prestarlo, ¿no? Se carga un 75% a modo 1, 25% a modo 2, excepto los sectores que tienen que ver con tratamiento de residuos, que va a modo 2 y modo 4, o servicios relacionados con el comercio, que va todo a modo 1. Y en servicios personales, culturales y recreativos, lo mismo. Acá va a ser modo 1 y modo 2, dependiendo de dónde esté el prestador en el momento. Entonces, bueno, de lo que nos reporta el país, un 75% para ese sector, un 75% se carga en modo 1 y un 25% se va a cargar a modo 4. Bueno, esta es la base de datos de la LADI, o sea, cuando ustedes ingresen a nuestro sitio web, que allí tienen la ruta al módulo de acceso a mercados, van a encontrar, bueno, primero la parte de bienes, después está la parte de servicios, tienen el módulo donde van a tener las estadísticas, después hay un módulo de fuentes de información, que lo que dicen es por cada país miembro, quién nos proporciona la información, y el grado de actualización, cuándo fue que se actualizaron los datos, cuál fue la última revisión que se hizo, etcétera. Y después un módulo con los metadatos, que es lo que le comentaba, son estos documentos por país miembro, que tiene toda la información metodológica de cómo compilan las estadísticas, cómo las difunden, etc. Y bueno, entrando al módulo que decía estadística de servicio, vamos a ver que tenemos, como les decimos, en 2 versiones, versión 5 y versión 6, hay información por país, por año o por tipo de servicio. Y en el módulo de modo suministro también se puede seleccionar, hacer una búsqueda por país o información por modo. Y teniendo un screenshot de lo que se puede observar, por ejemplo, acá hicimos una búsqueda de Ecuador, que como les decía están en la versión 6, saldo comercial, pero se puede hacer exportaciones o importaciones, y seleccioné principal servicio, porque si no clasificación ampliada trae algo demasiado largo que no iba a quedar
visualmente amigable en esta presentación. Bueno, acá ven, por ejemplo, lo que les comentaba, que en el rubro 1 y 2, servicio de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros y mantenimiento y reparación, que Ecuador no reporta. Construcción es otro servicio que los países no reportan mucho, pero bueno, como no se trata de servicios basados en conocimiento, no estaba dentro de los cuadros que vimos antes. Entonces, bueno, una aclaración que es importante hacer, que bueno, en este caso sí, Ecuador efectivamente no reporta, y yo tengo entendido que tampoco compilan ellos sus estadísticas, sobre todo en los rubros 1 y 12, que no las compilan. Pero en muchos casos hay países que pueden tener un 0 acá, pero no tiene que ser que no tienen comercio en ese servicio, sino puede ser que o no lo compilen, porque no tienen, como en el sector 1 y 2, que todavía en los países no han desarrollado la modalidad para compilarlo, o que no lo difundan. Puede ser, por ejemplo, que haya secreto estadístico. Este es el caso de Argentina, tiene muchas cosas en secreto estadístico, entonces puede no difundirlo. Entonces, bueno, un 0 no significa que no haya comercio, sino, bueno, que puede tener algunas de estas otras particularidades. Y acá es donde está lo que hablábamos de entrada, que las estadísticas de servicio tienen, bueno, ciertas particularidades que las hacen no tan de repente tan certeras como la de los bienes. Bueno, y una cosa importante que no informé es que esta información, bueno, es pública y es totalmente se puede descargar a Excel, a PDF, hacer las tablas dinámicas, las búsquedas que cada usuario lo desee. Así que bueno, eso sería todo. Espero haber sido clara y no haberlos aburrido. Muchas gracias, Analía. Bueno, gracias a las dos expositoras por aceptar nuestra invitación. Y abrimos un espacio para preguntas. Si tienen alguna duda, la pueden postear en el chat o pueden levantar la mano electrónicamente para decirla a viva voz. Sí, le quería Una hacer pregunta. a Analía. Sí, adelante. La escuché un montón de veces, Analía, pero se me acaba de ocurrir una duda. Le quería preguntar, la asignación por modo de suministro, ¿se utiliza el mismo criterio para las dos metodologías, para la quinta y la sexta? Sí, se utiliza la misma ponderación. Buenísimo. Lo que pasa igual que en realidad, como ya casi todos están reportando en MDP6, lo que queda en MDP5 es muy poquitito. Entonces, tenemos el caso de Venezuela, pero no podemos asignar. Entonces, sí, pero es la misma metodología, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, damos por finalizada esta sesión y los esperamos el miércoles 30, la próxima sesión es la quinta del programa, el miércoles 30 de noviembre, y vamos a hablar sobre promoción de exportaciones de servicios basados en conocimiento, directa y a través de inversión extranjera directa. Acá tenemos una consulta que nos está haciendo, a ver, un segundo. Gustavo Castañeda, que pregunta ¿qué entidad es la que reporta los datos en la mayoría de los países de ALADI? Analía. Sí, en la mayoría de los casos, en Ecuador es el Banco Central de Ecuador. La mayoría de los casos es Banco Central o Instituto de Estadísticas. Cada país tiene, bueno, allí donde yo comenté que estaba fuentes de información, dice por país miembro quién es que nos reporta, pero es o el Banco Central o el Instituto de Estadísticas, y son los mismos que vienen a las reuniones, que a su vez son los que compilan, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, nos vemos el próximo miércoles. Nos va a estar hablando Cristian Volpe, que es asesor principal del sector de integración y comercio del BID, y Marcelo Elizondo, consultor senior especializado en comercio y economía internacional. Así que bueno, nos vemos la semana próxima en el mismo horario. Muchas gracias.